Estoy prácticamente seguro que estas semanas has estado muy inquieto con todas tus inversiones en el mercado cripto. Hoy vengo a solucionar todas tus dudas y explicarte qué puede pasar desde hoy a finales de febrero. Vamos a ello. Primero de todo tienes que entender que las caídas del mercado cripto no están teniendo nada que ver con el propio mercado cripto. Hay dos principales datos macroeconómicos que son los que están moviendo el mercado a día de hoy. El primero, los tipos de interés. Y el segundo, la inflación. Hay un tercero que seguro que has escuchado, que son los bonos, pero vienen evidentemente relacionados con los dos primeros. Te lo voy a resumir muy rápido. El mercado quiere que se bajen los tipos de interés. Por tanto, cuando vemos datos que son positivos y que no alientan a bajar tipos de interés, el mercado se lo toma mal. Por otro lado, cuando el mercado ve datos negativos como el de la inflación, tampoco le gustan, porque si son malos significan que la economía no va bien. Por tanto, el mercado ha estado estas semanas cayendo tanto si los datos han sido positivos como negativos. Todo esto unido a que estamos esperando a que Donald Trump el día 20 de enero tome el control de los Estados Unidos, pues genera incertidumbre. Para mí, irracional, como siempre son los mercados, completamente irracionales. Pero ahora vamos a empezar a responder tus dudas. Vamos con lo más importante. Hoy ya hemos tenido primeros datos, el IPP mensual, que ha salido por debajo de la previsión. Es decir, se prevé menos inflación, que era algo que preocupaba mucho. Los mercados evidentemente se lo están tomando bien. Pero tenemos que recordar que mañana 15 de enero tenemos información muy importante, que es el IPC. Probablemente, y después de ver el IPP, seguramente salga bien. Luego llegaremos a una conclusión con esto. Por otro lado, algo que también va a impulsar los mercados es que el equipo de Trump va a aplicar los aranceles de forma progresiva. Esto es muy importante porque unos aranceles de golpe muy potentes evidentemente no serían nada buenos para la inflación. Esta noticia unida a los datos que hemos visto anteriormente está provocando que el dólar caiga, algo que es bueno para los mercados. Y por último, ya centrándonos exclusivamente en el mercado cripto, vemos que Donald Trump podría emitir órdenes ejecutivas en su primer día. Esto es muy positivo, porque que Donald Trump sea pro cripto en sí está bien, pero lo importante es que se aplique y se materialice eso en el propio país. Y vemos que probablemente empiece desde el primer día. Todos habréis escuchado que cuando Donald Trump suba al poder probablemente sea un sell the news, y yo os adelanto que no lo creo. Muy bien, entendiendo todo esto vamos a pasar directamente a los gráficos. Tenemos ya el gráfico de Bitcoin, que aquellos que nos seguís en Telegram, os invito, es gratuito, lo tenéis en la descripción, ya veíais que estábamos esperando que se perdieran los 90.000. Es más, en uno de los Telegrams comentaba que cuanto antes se perdieran los 90.000, mucho mejor, porque el mercado no tenía fuerza, ese soporte estaba ya evidentemente muy maltrecho y teníamos que bajar a recoger liquidez para rebotar. Bueno, pues así ha sido. Nos hemos ido directamente a esta zona que teníamos aquí marcada, que empezaba en los 89.600 y desde este punto hemos visto un gran rebote. Es muy pronto para decir que es el suelo, pero cada vez hay más posibilidades. Sin embargo, es importante recordar que toda esta zona de liquidez está comprendida entre los 89.600 y los 87.000. Y algo que es muy importante que os marquéis en los gráficos son los 85.000. Para mí es el nivel más importante para Bitcoin aparte de esta zona de liquidez. Si perdiéramos este nivel, provocaría una venta masiva en pánico que probablemente nos llevaría a la zona de los 75.000, provocando grandes caídas en altcoins. Es por eso que una de mis mayores tesis es que no perdiéramos esta zona y que el rango comprendido entre los 89.600 y los 87.400 aguantara como bien está haciendo actualmente. Esto unido a todos los datos que os he explicado anteriormente, y aunque quisiéramos igual ver algún tipo de retroceso por el camino, lo más posible es que vengamos a atacar la zona de los 102.000, probablemente romperla y sostener por arriba. El nivel más importante a aguantar por ahora, evidentemente, son los 96.000, el 50% de todo el rango comprendido actualmente en Bitcoin. Más importante y que manda a Bitcoin es el SP500, el índice más importante americano. Como bien veis aquí en amarillo tenía marcada esa zona de liquidez tan importante que ya habíais visto en algún otro análisis. Finalmente la hemos venido y hemos absorbido, fijaros, milimétricamente toda la zona de liquidez. Es decir, ya no queda liquidez en toda esta zona, hemos cerrado también todos estos gaps. Una vez cerrados, el precio lo que ha hecho es impulsarse hacia la zona de arriba.
Probablemente lo que esperaría ver sería un breve retroceso, mantener por aquí y venirnos ya a la zona importante que tenemos aquí arriba, de los 6.040 dólares. Como ya sabes, es el SP500 el que nos está marcando los tempos. Necesitamos un SP500 fuerte para que Bitcoin también siga fuerte. Y esto va a venir dado por el DXY, el índice del dólar. El índice del dólar ha estado subiendo de forma muy explosiva, llegando a este máximo de aquí de los 110.000. Algo bastante normal, siempre que hemos visto nuevas incorporaciones de presidentes en los gobiernos, normalmente el DXY tiende a subir, ¿de acuerdo? Incluso también en la del propio Donald Trump en 2017. ¿Qué ocurre cuando ya se instaura el mandato? Bueno, que el DXY tiende a caer. Yo aquí tengo marcada esta zona tan interesante que creo que no deberíamos de pasar, esos 112 en el DXY. A partir de aquí, como estás viendo, ya vamos teniendo una tesis. El SP500 fuerte, los datos pintan bien, aunque el mercado, si alguno se los haya tomado mal, pintan bien. Tenemos un DXY cerca de resistencias y un Donald Trump en apenas 7 días tomando el control de los Estados Unidos. La que no se está aportando tan bien, y lleva sin portarse bien todo el ciclo, es nuestra querida Ethereum. Aún así, tenéis que entender que viendo un poco el apartado psicológico de Ethereum, todo el mundo está pensando ya en vender y rotarlo. Y cuando todo el mundo haya hecho eso, ya sabéis qué va a hacer Ethereum, ¿no? Evidentemente subir en parabólico y probablemente tenga uno de los rallies más odiados por todo el mercado cripto. ¿Por qué? Porque muchos de los inversores se habrán quedado fuera. Como podemos ver, Ethereum lleva ni más ni menos que 407 días en rango. Esto evidentemente para mí y en mitad de un mercado alcista como el que estamos actualmente es una macro acumulación. Y como ya sabéis, cuando esta acumulación se rompa, cuando rompamos estos 4.000 dólares por Ethereum, nos iremos directamente a buscar all-time highs por encima de su máximo histórico y tendremos un rally muy interesante, yo creo por encima de los 8 o 9.000 dólares, probablemente 10.000 dólares de forma muy explosiva. Esto podría abrir las puertas, por supuesto, a nuestra querida All-Season que comentaré al final de todo este vídeo. Sigamos comentando indicadores clave. La dominancia de USDT, gráfico que ya os sabéis de memoria porque sabéis que es muy importante. Bueno, seguimos esperando estas caídas, ¿vale? A zona de 3.20 y a zona de 2.46. Por el camino esperábamos ciertos rebotes, como ya habéis visto, además hemos estado lateralizando y no hemos superado prácticamente la zona de los 4.49 que tenía marcada. ¿Qué estoy esperando? Bueno, pues lo que habéis dibujado. La dominancia de USDT tiene que caer, por tanto, esta liquidez tiene que entrar en compras en el mercado, moviendo tanto a Bitcoin como a las altcoins. Indicador aún más importante, dominancia de Bitcoin, que como veis está siguiendo la tendencia que teníamos marcada a la perfección. Perdimos el canal, lo recuperamos, marcamos el techo de la dominancia, se desplomó, en el último análisis comentaba que podía rebotar sobre estas zonas, ha rebotado, sigue estando hacia arriba, todavía no nos está dando la reversión, pero lo más probable es que empecemos a ver reversiones desde este punto que tenemos aquí para bajar y perder este mínimo. Esto evidentemente sería muy favorable para las altcoins. Si te decía que estabas preocupado por tus inversiones, evidentemente es por las altcoins. Y aquí podemos ver el Others, ¿vale? Hemos visto caídas bastante importantes en el Others, pero sin perder los mínimos que teníamos aquí. De nuevo, mientras Bitcoin perdía los mínimos, las altcoins no, así que en términos generales y comparado estos últimos meses, podemos decir que las altcoins todavía y a fecha actual siguen comportándose mejor que Bitcoin. Es más, las altcoins han entrado en el Others, en esta zona que teníamos marcada aquí tan importante de test al mínimo absorbiendo la liquidez que deja toda la mecha. Una muy buena recuperación que lo que podría indicar evidentemente es desde estos puntos una recuperación buscando romper estos máximos e irse a la zona roja. Una vez estemos aquí arriba, volvemos a hablar. Antes de continuar, evidentemente vamos a pasar al Others contra Bitcoin, nuestro indicador para medir la All-Season. No hay diferencias, pero las caídas que hemos tenido no anulan en absoluto toda la tesis que tenemos de una posible inicio de All-Season de cara a finales de enero, principios, mediados de febrero, seguramente ya en las fechas actuales que estamos, probablemente principios, mediados de febrero. Como podéis ver en el gráfico, no ha cambiado absolutamente nada, los mínimos que tenemos del Others contra Bitcoin siguen estando igual, hemos tenido una subida, un breve retroceso, los mínimos de este retroceso todavía no se han tocado, estamos viniendo a esta zona que es donde hay liquidez, y lo que me gustaría ver es algo similar a esto. Cuando veamos este gráfico subir en vertical, podremos confirmar que estamos entrando en All-Season. Esperemos
que sea pronto. Y antes de hacer un breve repaso por el ecosistema de DEX y de meme coins, vamos a llegar a las conclusiones de qué puede pasar del punto actual a finales de febrero. Si a nivel macroeconómico todo está bien, estamos viendo inflaciones correctas y puestos de trabajo correctos, además tenemos el DXY llegando a resistencias y los bonos llegando a resistencias, podemos decir que a nivel macroeconómico todo está ok. Por tanto, las bolsas y los mercados deberían adecuarse, evidentemente, a esa situación. Si además tenemos un Bitcoin que ha absorbido la liquidez que teníamos por debajo del rango y que por tanto ha recuperado esa energía que le hacía falta. Si además vemos que las altcoins en términos generales durante estos últimos 2 meses, y aunque hayan tenido caídas fuertes, tienen más fuerza que Bitcoin. Y por supuesto tenemos la incorporación de Donald Trump el 20 de enero, que viendo todo esto y las caídas previas, ese sell the news, bajo mi prisma, seguramente esté descontado. Lo que nos queda a final de enero y más posiblemente inicios de febrero son rallies, tanto en el mercado de la bolsa como en criptomonedas. Yo creo que, evidentemente, febrero seguramente sea un buen mes, y no solo creo eso, creo que va a ser un buen mes, ya no solo para Bitcoin y las bolsas, sino para las altcoins, teniendo ese inicio del alt season que ya os he comentado. Resumiendo, me mantengo absolutamente con la tesis que os llevo planteando todas estas semanas. Puedo entender que hayáis estado preocupados porque estáis muy expuestos en altcoins y evidentemente el mercado fluctúa y os hace sentir ligeramente incómodos. Primero de todo, eso lo vas a solucionar solamente con formación. Entiende los ciclos de mercado y verás que lo que está ocurriendo es perfectamente normal. Si además coges los cambios de mandatos de presidencias, vas a ver que la inestabilidad en bolsas es perfectamente normal y eso se traslada a cripto. Así que está todo en orden, no ha cambiado, seguimos en bull run, seguimos en un muy buen bull market y solo queda esperar y tener paciencia. Dicho esto, breve análisis de monedas de DEX y memes. Las mayores correcciones evidentemente las hemos tenido aquí y el que las haya aprovechado pues ha sacado buenas rentabilidades, porque ya veis cómo está recuperando todo el ecosistema de memes masía, de agentes de inteligencia artificial. Simplemente pasaba por aquí para que te informes de esta narrativa, que seguro que ya has escuchado, pero que evidentemente va a tener el control prácticamente todo lo que queda de ciclo. Tienes que entenderla y mínimo tienes que tener cierta exposición a esto, porque si no, no lo estás haciendo correctamente. Esto lo podemos ver claro cuando vemos la recuperación de monedas de culto. Vemos que no están recuperando tanto como sí lo están haciendo los agentes de inteligencia artificial. Yo creo que tendremos un meme superciclo unido hasta el season y sí o sí tienes que tener cierta exposición, pues dentro diversifica entre agentes de inteligencia artificial, DeFi, esta nueva narrativa que pronto tendréis también un vídeo sobre ella, y memes de culto, por supuesto, también. Por supuesto, no solo son los memes y los ecosistemas de DEX, también están rebotando todas las altcoins, como aquí estáis viendo todas las big caps, rebotando tímidamente pero consolidándose, y las mid caps con algo más de fuerza. Recordad que una cartera bien equilibrada tiene que tener monedas consolidadas, monedas intermedias y por supuesto monedas también, memes, un poco más del ecosistema de DEX. Dicho esto, y si no os queréis perder nada, os invito a que os unáis a nuestro grupo de Telegram, por donde estamos actualizando constantemente todo lo que ocurre en el mercado y todas nuestras visiones sobre el mismo. Esto es todo por hoy. Si pensabas que este era el fin del mercado cripto, siento decirte que no, que todavía queda mucho. Y nada, me despido. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos, compañeros.